Hola amigos, fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y en este vídeo te quiero mostrar los resultados de una prueba que va a ser bastante curiosa y que es una de esas preguntas que suelen surgir en los círculos entre fotógrafos, a veces en esos debates no tan animados, y la cuestión es, si tienes un cuerpo de cámara PSC, ¿qué es mejor? ¿Usar una buena óptica PSC o una buena óptica full frame? Por aquello de que, aun teniendo en cuenta el factor de recorte, aprovechas la parte central, que es la que da más calidad. ¿Te lo vas a perder? Pues sí, amigos, esto es lo que os voy a contar en este vídeo, y para hacer esta prueba os voy a enseñar mi nueva Canon 90D que acabo de comprar de segunda mano, pero eso sí, en perfecto estado, con la que voy a probar pues estas dos ópticas que me he traído, que son el 17-55-2.8 de Canon y el 24-70-2.8 de Nikon. Y me diréis, coño Hugo, pero ¿te has cambiado a Canon? Pues no, era broma. Yo sigo con mi Nikon y no me he cambiado a Canon. De hecho, alguno me dirá, hombre, pero si habías dicho en un vídeo anterior que te gustaba Olympus y cuando pudieras te pasarías a Olympus. Efectivamente, lo mantengo. ¿Y entonces qué hago con esta Canon y estas ópticas de Canon? Bueno, pues la cuestión es que, claro, quería hacerlo con mi Nikon, con mi D7200, que es os recuerdo, una APS-C de 24 megapíxeles, y con mi, pues ya querido Nikon 17-55-2.8. ¿Qué pasa? Que he visto que bueno, no me sería muy complicado conseguir un 24-70-2.8 de última generación de Nikon para compararlo, pero claro, esta óptica de Nikon no está a la altura, está un poco por detrás de esta óptica de Canon, que es el equivalente, el mismo. O sea, las dos son 17-55-2.8 y de categoría profesional, y bueno, esta es categoría aficionado gama alta o muy alta o semi-pro. No es una construcción metálica, mientras que, por ejemplo, esta sí, y esta óptica está sellada, esta no estoy seguro. Pero esta tiene estabilizador, cosa que, por cierto, es fantástico y es la clave para que cuando tienes que bajar de un 40avo, un 50avo de segundo, pues un porcentaje muy alto de fotos sale movidas, o con estabilizador, pues no, salvas las fotos. Y seguramente te preguntarás, bueno, ¿y de dónde he sacado todos estos equipos de Canon? Pues, y aquí aprovecho para haceros un anuncio, y es que Casanova Foto colabora desde ya con mi canal, cediéndome precisamente equipos para que pueda hacer este tipo de pruebas. Ya os he hablado en anteriores ocasiones de Casanova Foto, una bueno, prestigiosa y gran tienda que hay aquí en España de fotografía, probablemente una de las más grandes, si no la más grande, que tiene además una sección de segunda mano muy bien surtida, con cuerpos y ópticas y accesorios de todos los tipos y marcas, y que me ha venido muy bien precisamente para poder, pues eso, que me presten estas ópticas para poder utilizarlas aquí. Por cierto que aprovecho a recordarte que Casanova Foto tiene un concurso de fotografía con premios bastante suculentos que está todavía abierto hasta el 15 de noviembre, así que te voy a dejar abajo un link en la descripción para que eches un vistazo por si te interesa participar. Y también te invito a que veas dos vídeos que acaban de publicar bastante chulos, te dejo abajo enlace en la descripción. Así que a partir de ahora pues podré hacer más pruebas gracias a esta nueva colaboración, con la que la verdad pues estoy muy contento. Bueno, a ver, solo para que, digamos, que conste, porque ninguno se me despiste. Yo me imagino que la mayoría lo tenéis claro, pero por si acaso. Cuando digo que voy a comparar el 17-55 APS-C en el cuerpo APS-C frente al 16-35 de full frame, ojo, que ninguno piense que esta óptica es mucho más angular. Es decir, puesto que la voy a montar en un cuerpo APS-C, los 16 milímetros y los 17 de esta, bueno, hay una diferencia de 1 milímetro, son una diferencia prácticamente nula. Es decir, este no es mucho más angular que este. Hombre, este si lo montamos en un cuerpo de full frame, sí, pero como lo vamos a montar en un cuerpo APS-C, el recorte va a hacer que todo ese extra de imagen que esta óptica proyecta sobre un sensor más grande se pierde, porque el sensor es más pequeño y todo lo que proyecta alrededor pues evidentemente no se registra. Por lo tanto, esta y esta óptica
son equivalentes una vez montadas ambas en el cuerpo APS-C. Claro, si hablamos de esta montarla en su cuerpo APS-C y estas montarlas en un full frame, entonces el equivalente sería el 2470, ¿vale? Yo supongo que esto lo tenéis claro. Bueno, si no lo tenéis claro y realmente hay mucha gente que tiene dudas sobre el tema del factor de recorte, bueno, dejádmelo en los comentarios porque me plantearía a lo mejor más adelante hacer un vídeo hablando del factor de recorte y todo lo que implica y todo lo que conlleva, ¿vale? En todo caso, ¿de dónde viene esto de que usar una óptica full frame para una PSC? ¿No hay que usar una óptica PSC? Bueno, se pueden montar típicamente cualquier óptica. En el caso de Nikon puedes montar cualquier óptica, no hay ningún impedimento. En el caso de Canon, depende del cuerpo y depende de la óptica. Puede ser que algunas lleven un punto blanco o un punto rojo a la altura de la montura de la bayoneta, y entonces eso te muestra si se puede montar o no. Pero vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos los dos tamaños de sensor y ¿qué pasa? Que el sensor full frame requiere ópticas que están diseñadas para cubrir un círculo de imagen. La óptica obviamente produce una imagen circular, no rectangular, pero se aprovecha la parte rectangular del sensor. ¿Qué pasa? Que estas ópticas cubren un círculo de imagen que es como el que ves aquí. Las ópticas APS-C están diseñadas para producir un círculo de imagen mucho menor y eso tiene una gran ventaja, y es que a la hora de hacer el diseño los ingenieros tienen menores restricciones porque hay que cubrir un área mucho menor, por tanto no es tan complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por otro lado, la óptica full frame, bueno, todas las ópticas dan la peor calidad en las esquinas y la mejor en el centro, así que la mejor calidad óptica que se consigue con una full frame es justamente un área más o menos como esta, que casualmente coincide con la que llena el sensor APS-C. Claro, de aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, la parte central de una full frame o la APS-C? Teniendo en cuenta los tamaños de los sensores, claro, para hacer la comparativa y que sea coherente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, las diferencias de tamaño, en el caso del sensor APS-C, ojo, el APS-C de Canon no sigue el estándar APS-C exactamente, es un poquito más pequeño. El APS-C tiene un factor de 1,52, creo que es, y el APS-C de Canon es 1,6, porque es un poquito más pequeño. Eso quiere decir que el APS-C, que es un 50 o cubre un 50% del área del full frame, bueno, en realidad es un 46, creo recordar, el APS-C de Canon cubre un 40%. Entonces, claro, para comparar con iguales niveles de calidad, porque claro, no sería lo mismo comparar pues los 32 megapíxeles que tiene este sensor APS-C, es decir, exigirle a la óptica APS-C que llene 32 megapíxeles con buena calidad y con buen detalle, pero luego en cambio a la óptica full frame proporcionalmente le exigimos mucho menos, porque claro, si 32 megapíxeles es para el área del APS-C y esto es el 40% de un full frame, pues habría que aumentarlo pues más del doble hasta el full frame. Y claro, 32 megapíxeles serían 64 y si lo subes más, pues serían 70 o algo así. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna cámara hoy día de full frame de 70 y Canon tampoco tiene. Entonces, claro, para que la comparativa sea coherente, tendrían que tener un nivel de exigencia similar. Y para eso, sabiendo que la full frame de Canon con más resolución es de 50 megapíxeles, resulta que el mismo nivel de exigencia se consigue con 20 megapíxeles en APS-C, porque es el 40% de esos 50 megapíxeles. De esa forma, digamos que lo que ocupa una celda en el sensor del full frame sería exactamente el mismo tamaño en el sensor del APS-C. Así que lo que voy a hacer es, aunque este cuerpo da para 32 megapíxeles, los revelados los voy a hacer a 20 megapíxeles, porque de esta manera equivale al nivel de definición que se consigue con una 5DSR de 50 megapíxeles con su correspondiente óptica full frame. Y de esta forma pues tenemos una comparativa pues coherente, ¿no? y un poco equitativa. Esta prueba que voy a hacer no es una prueba fácil de hacer porque, claro, hay muchas variables y es difícil sacar conclusiones. En todo caso, salga lo que salga, no podremos concluir, bueno, pues es mejor usar una óptica full frame o es mejor, porque, claro, las conclusiones se restringirían a estas dos ópticas, porque si yo usara otra óptica mejor en cada caso, pues quizás la balanza cambiaría de lado, ¿no? Para eso tendría que probar otras ópticas para sacar mejores conclusiones. Claro, entonces,
¿Por qué digo esto de que he preferido usar Canon? Bueno, pues porque después de echar un vistazo en DxOMark y analizando estas dos ópticas, he visto que el de Canon es ligeramente mejor. Os lo muestro. Bueno, pues aquí lo tengo. He escogido cámaras más o menos equivalentes, la 7100 de Nikon, que es de 24 megapíxeles, y la 70D, que es de 20 megapíxeles, un poquito peor. Vemos aquí que, bueno, de puntuación le dan ligeramente superior a la Nikon, en puntuación general, 19 frente a 16, pero, por ejemplo, en definición, que es uno de los aspectos más importantes, le dan 9 frente a 11 p megapíxeles, o sea, perceptual megapíxeles, los megapíxeles perceptuales que precisamente explicaba en el vídeo anterior. Si nos vamos a las mediciones, vemos que, bueno, a nivel de puntuación están más o menos igual, o sea, el mapa, digamos, de puntuación general es muy similar en cuanto a focales, desde 17 hasta 55 y desde 8 hasta 22. Pues bueno, la zona verde y verde amarillenta es muy similar. Todo y que aquí vemos que entra un poco de amarillo en esta zona y decae un poquito la calidad, pero por ejemplo la zona amarilla está un poco por encima del f8. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a nitidez, aquí vemos que claramente esta zona es bastante mala en el caso de la Nikon y en cambio en el caso de la Canon está bastante mejor, exceptuando la focal más larga a diafragma más abierto, 2.8, pero el resto está bastante bien. Y si nos vamos al mapa de campo, vemos que, por ejemplo, a 17 milímetros y a 2.8 la Canon sacrifica mucho, fíjate, una calidad muy mala en las esquinas. Vemos justamente que el círculo de calidad buena es puramente el centro, mientras que la Nikon mantiene mejor calidad. Pero claro, en cuanto diafragmamos un poco, por ejemplo a 5.6, la tortilla se invierte, ¿no? Como se suele decir. De hecho, creo que a f8 incluso, sí, se mantiene f8, que es un diafragma que yo utilizo bastante a 17 milímetros, claramente da más calidad a la Canon. ¿Esto qué nos muestra? Pues esto lo que nos muestra es que a la hora de hacer el diseño de estas dos ópticas, los ingenieros de ambas marcas pues optaron por caminos un poco distintos, porque claro, a la hora de diseñar una óptica no se puede hacer una óptica que sea buena en todo, en todas las focales, en todos los diafragmas, no. Hay que sacrificar algunas cosas. Y para esto lo que se hace es un poco definir cuál es el tipo de uso que se va a hacer. Es posible, me imagino yo, quizás estoy equivocado, pero es lo que se me ocurre, en Nikon, en aquel año, claro, esta óptica se presentó en 2003 y en aquel momento se presentó la Nikon D2H que tenía, ojo, solo 4 megapíxeles, aunque en aquel momento Nikon ya tenía la D100 de 6 megapíxeles. Claro, hablamos del año 2003. Mientras que Canon en el año 2006 presentaba su 1755 conjuntamente con la Canon 30D, que ya era de 8 megapíxeles y ya era relativamente inminente que pronto saldría una de 10 o de 12, ¿no? Con lo cual seguramente Canon ya hizo un diseño pensando en un nivel de resolución claramente mayor, ¿no? Además, puede ser que por aquel entonces Nikon prefiriera ir a, digamos, ofrecer una calidad relativamente buena en la focal más angular y al diafragma más abierto por aquello de no tener que subir tanto el ISO, aprovechar el diafragma abierto y tal. Mientras que Canon, quizás como tenía cuerpos con una sensibilidad bastante mejor, en aquellos años Canon arrasaba y tenía cuerpos con sensores con mucho menos ruido que los Nikon, pues seguramente dijeron, bueno, vamos a sacrificar 2.8 y vamos a ir a por los otros diafragmas, que es donde se le saca más rendimiento óptico. Probablemente esa es la razón que explique esto, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a focal de 28, pues vemos que en este caso los rendimientos son a f8 bastante similares y a f8 pues vemos que en este caso también Canon sacrifica, fíjate que el rendimiento es peor a 2.8, pero probablemente es mejor, equivalente o hasta incluso un poquito mejor en estos diafragmas, ¿no? Y luego por último vemos que a 55 pues claramente Canon está muy por encima y Nikon muy por debajo. Bueno, originalmente iba a probar el 1755 contra el 2470, que claro, es el zoom estándar de categoría profesional, es decir, es el equivalente directo, ¿no? Aunque las focales son muy distintas, porque lógicamente, aunque este 1755 viene a ser equivalente a un 2470, 2480, 85, este es un 2480, pero
no es equivalente a eso, es que es un 24-80 milímetros, por tanto es equivalente a un, pues no sé si era un 35-105, algo así. Entonces, inicialmente no era posible probar otra óptica porque en Casanova no tenían para prestarme el equivalente, que sería el 16-35, pero después de hacer varias pruebas, en realidad han pasado varios días desde la toma anterior a esta, al final sí que ha sido posible conseguir, y aquí lo tengo, el 16-35-28 de tercera generación, el tope de gama, que entonces, claro, no es exactamente igual porque este termina en 35, mientras que el otro termina en 55, pero bueno, empieza en 16, con lo cual las focales, digamos, principales, desde 16 hasta 35, sí que se pueden probar. Entonces lo que voy a hacer es comparar de la gama desde 16, bueno, desde 17 hasta 35 contra este, y de 35 a 55 contra el 24-70. Claro, a ver, es una comparativa, la verdad, un poco injusta, porque estamos hablando de que esta óptica nueva vale unos 2.200 euros y esta, el 24-70-28, vale unos 2.300. Es decir, juntas, estas dos ópticas suman unos 4.500 euros, que, cuidado, no es ninguna tontería. Mientras que esta óptica, pues costaba 1.000 euros. Costaba, digo, porque tengo entendido que ya ni siquiera se vende nuevo, o sea, está descatalogada, por lo tanto, de segunda mano, pues igual son 500 euros. Es decir, que estamos comparando una óptica mucho más antigua y mucho más económica, de 500 euros hoy día, contra dos pedazos de buques que suman casi, bueno, 4.500 euros, o sea, cerca de 5.000 euros las dos juntas. Claro, a ver, habrá que tomarse los resultados un poco con un poco de pizca de sal, porque estamos comparando ópticas de categorías y de precios muy distintos. Pero bueno, aún así pienso que va a ser una comparativa muy interesante. Hacer pruebas de objetivos, la verdad es que no es nada fácil porque hay muchos aspectos que examinar y yo solo me voy a centrar en la definición. No voy a hablar de la distorsión, del viñeteo o de otros aspectos, porque si no, bueno, otra vez se haría larguísimo el vídeo. Entonces vamos a hablar solo de la definición, o sea, la cantidad de detalle que estas ópticas son capaces de plasmar directamente en el sensor. Entonces, lo ideal es hacer una prueba, digamos, de laboratorio con unos patrones de líneas blancas y negras que se van acercando y se van haciendo cada vez más finas progresivamente, hasta ver el punto en que el sensor, el conjunto de óptica y sensor ya no son capaces de distinguir esas líneas. Entonces, yo tengo ya, digamos, un test que puede servir perfectamente para hacer este tipo de pruebas, porque empieza con unas líneas grandes y poco a poco se van haciendo cada vez más finas hasta que son difícilmente imperceptibles, ¿no? Basta con poner esto, digamos, pegado a una cartulina, eso sí, porque ahora la tengo así en un folio, pegado a una cartulina completamente plana y suficientemente lejos como para poner a prueba cualquier sensor que se precie. Pero como pienso que quedaría una prueba como demasiado técnica y quizás, no sé si caería un poco sosa y aburrida, he preferido fotografiar edificios. Pero claro, hay que tener en cuenta que en mi caso en particular, donde yo vivo, aquí en Barcelona, pues es muy difícil. O sea, os va a parecer un poco, digamos, increíble, pero es muy difícil encontrar edificios adecuados que fotografiar. ¿Por qué? Porque toda la ciudad está absolutamente llena de árboles en las aceras. Y claro, cuando tú te pones en la acera para fotografiar el edificio de enfrente, no solo tienes los árboles que tapan el edificio de enfrente, sino que incluso tienes los tuyos delante. Entonces es muy difícil encontrar huecos con edificios para poder fotografiar. Claro que puedo apuntar hacia arriba, pero si apunto hacia arriba, puesto que el edificio está plano y yo estoy haciendo un picado, claro, el plano de enfoque de la óptica es paralelo al sensor. Es decir, es así, con lo cual si el edificio está así y el plano de enfoque es así, no voy a tener resultados muy óptimos. Tendría que encontrar un edificio en el que poder disparar con la cámara completamente horizontal, claro, que no hubiera pues coches, que no hubiera árboles y que no hubiera elementos, y para poder estar completamente en la perpendicular del edificio y que además el edificio fuera completamente plano, que no fuera curvo, y también evitar edificios, por ejemplo, que tienen balcones o terrazas, porque aunque la diferencia es pequeña, seguramente estamos hablando de 1 metro y medio, 2 metros, bueno, a cierta distancia esa diferencia puede un poco falsear los resultados. Pues bien,
después de mucho buscar, creedme, he pateado bastante, he estado buscando por Google Maps, por Google Earth. Al final he encontrado un lugar, además en mi barrio, bastante cerca, con un edificio completamente plano, lleno de detalles, sin nada adelante, sin árboles, y además he podido disparar desde un lugar elevado, con lo cual estoy completamente perpendicular y tengo, digamos, todo el detalle perfecto y no hay ningún coche, ni ningún árbol, ni ninguna persona que pase por delante que me moleste. Por tanto, aquí es donde voy a hacer las pruebas que, bueno, pues ahora me iré a hacerlas y luego os enseño los resultados. Bueno, pues ya me he venido aquí delante de este edificio que he encontrado y que os comentaba, que como veis es prácticamente plano. Y además pues no tengo ningún árbol delante, ni coches, ni gente, ni estorbos, con lo cual puedo fotografiarlo perfecto. Además tengo bastante tiro para alejarme si lo necesito. Y además, como estoy en un lugar elevado, lo puedo fotografiar completamente de frente y perpendicular, por lo tanto, pues perfecto. Aquí tengo la 90D con el 1755 y aquí podéis ver que tengo ya las otras dos ópticas, el 24-70 y el 16-35, listos para utilizar. Y bueno, pues básicamente lo que voy a hacer es utilizar todas las focales a todos los diafragmas para enseñaros el resultado, así que me voy a poner a ello y enseguida nos volvemos al ordenador para ver el resultado. Bueno, pues acabo de terminar de disparar con la focal de 24 milímetros, así que ahora voy a por la siguiente, que es 28 milímetros, ahí está. Y entonces, como que tengo tiro para poder moverme hacia atrás, lo que voy a hacer es tratar de mantener el encuadre exactamente igual. Así que utilizando el Live View, lo que hago es que directamente cojo el trípode y me separo hasta mantener exactamente, ahí está, el mismo encuadre. Y ahora pues lo encuadro correctamente. Y entonces de esta manera mantengo exactamente el mismo encuadre, lo cual, bueno, facilita la comparación. Claro, lo podré hacer siempre que sea posible, puesto que a 55 milímetros seguramente no podré alejarme más y me encontraré con la barandilla, pero bueno, así mantengo en la medida de lo posible exactamente el mismo encuadre todo el tiempo. Bueno, pues ya estoy aquí y os voy a comentar los resultados de las pruebas porque, bueno, la verdad es que la cosa tiene tela, ¿eh? Ya os adelanto que voy a destapar un melón y que eso quiere decir que quizás habrá una segunda parte de este vídeo porque los resultados tienen bastante miga. Vamos a comentarlo, pero antes un detalle. Como decía, la 90D tiene 32 megapíxeles, pero lo suyo sería compararla a unos 20 megapíxeles, porque claro, si yo calculo la diferencia entre 32 y 20 megapíxeles, es un 62,5% exactamente. Pero claro, es un 62,5% de, por así decirlo, de área. En realidad, para revelar a 20 megapíxeles en el Capture One, lo que tengo que decirle es que revele a un 79% porque es la diferencia de medida entre el ancho de, digamos, de 5.498 frente a 6.960. Por eso lo que hago en Capture One es revelar con un escalado, una reducción del 79% para que me produzca esto, unos JPGs de máxima calidad, más que nada para agilizar, y haré las comparaciones con estos JPGs. Entonces, vamos a ello. Bueno, pues aquí tengo todos los disparos y lo primero que os voy a mostrar es que con los disparos de, o sea, una focal, en este caso 24 milímetros, con el 1755, con todos los diafragmas, o sea, desde 2.8 hasta 22, lo podéis ver aquí.
o sea, en el nombre del fichero aparece toda la información. Primero el objetivo, este es el 17-55, a 24 milímetros y a f2.8. A f4, 5.6, 8, 11, 16, vale. Pues si amplío, bueno, como podéis ver en el encuadre, por cierto, he tratado de mantener el mismo encuadre todo el tiempo con estas, bueno, miraremos esta persiana y estos detalles que hay en el centro y miraremos aquí los detalles de la esquina. Entonces, si amplío aquí al 100%, lo que podemos ver es que a 2.8 el detalle, o sea, la definición está bien, pero pierde un poquito. A 4 ya es bastante buena, 5.6 también. A 8 parece que cae un poquito y a 11, 16 y 22 empieza a caer progresivamente más. Bueno, básicamente esto lo que nos muestra es lo que ya había explicado, creo que era en el primer vídeo de la serie de comparativa de los 3 tamaños de sensor: full frame, APS-C y micro 4 tercios. Te dejo el link aquí por si lo quieres repasar. Básicamente que la calidad de un objetivo no es constante, sino que desde los diafragmas más abiertos hasta los más cerrados tiene una curva más o menos así, de manera que hay que evitar tanto los más abiertos como los más cerrados, porque la máxima calidad siempre está en los intermedios. 5, 6, 8, 11, depende del formato. En este caso vemos que la máxima calidad es ya prácticamente empieza en 4 y estaríamos en 4, 5, 6, 8, que es a partir de 11 ya claramente cae, o sea que ahí está un poco digamos, el punto bueno, lo que se llama el sweet spot de la óptica, ¿no? El punto dulce. Entonces, para evitar comparar cientos de fotos, todos los diafragmas a todas las focales con todas las ópticas, voy a comparar únicamente dos, o sea, a 2.8, o sea, máxima apertura, por aquello de que, bueno, si te compras una óptica a 2.8 es porque cuando hay poca luz quieres usarla a 2.8, a ver qué tal rendimiento da, tanto en el centro como en la esquina, ¿no? Para ver la calidad. Y también a 5.6, porque es un poco un diafragma, es el sweet spot aproximadamente, especialmente en el APS-C, ya que a partir de 8, ya en 8 se empieza a notar, y de 8 para arriba se nota cada vez más, como hemos visto, la calidad decae. Aunque en full frame probablemente el sweet spot está más bien sobre f8. Pero bueno, como estamos en APS-C, vamos a comparar a 2.8 y a 5.6. Entonces, iremos focal por focal. Muy bien, pues aquí tengo a 17 milímetros, el 17-55 aquí en la parte de arriba y el 16-35 aquí en la parte de abajo. Como podéis ver, a la izquierda la foto 2.8, a la derecha la foto 5.6. Si amplío en el centro hasta el 100%, pues ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver que el 17-55 sorprendentemente a 2.8 da un resultado muy bueno, a 2.8, fijaros qué nítido, a 5.6 también, y el 16-35 pues da un resultado también muy bueno y muy nítido, incluso más nítido, aquí se ve un poquito más nítido, a 2.8 y a 5.6. De hecho aquí parece que pierde un poquito el 17-55 frente al full frame, ¿no? O sea que, pero bueno, en general la verdad es que el resultado parece bastante bueno. Si me voy aquí a la esquina, lo que puedo ver es que la óptica full frame muy bien en el centro, bueno, bastante bien en el centro y en la esquina, y la óptica APS-C bastante bien a 5.6 y bueno, cae un poquito el resultado, no muy mal, pero bueno, sí que pierde un poco a 2.8. O sea que podemos ver que a 17 milímetros, a la focal más abierta, en general ambas ópticas lo hacen bastante bien, con una ligera ventaja del 16 del full frame, ¿no? Vale, pasamos a 20 milímetros y ahora en este caso se han invertido, es decir, la full frame aquí arriba y la APS-C aquí abajo. ¿Y qué tenemos? Pues que a 2.8 y a 5.6 muy bien la óptica APS-C y no tan bien la óptica full frame, porque a 2.8 no es que quede muy fino, en cambio a 5.6 sí que queda muy bien, o sea que aquí, digamos, punto para la óptica APS-C. Y si nos vamos a la esquina, pues lo que tenemos aquí es que la óptica full frame pues bastante bien en la esquina y aquí la APS-C penca un poco y no acaba, sobre todo a 2.8, no acaba de quedar muy bien en la focal de 20 milímetros y a diafragma abierto. Vale, siguiente, saltamos a 28 milímetros y bueno, pues lo que tenemos aquí es que la óptica full frame arriba, la APS-C abajo. Ampliamos al 100% en el centro y ¿qué vemos aquí? Pues vemos que a 2.8 pues la verdad, muy bien las dos. Y ojo, porque aquí aparece algo bastante sorprendente. A 5.6 la APS-C mantiene el nivel muy bien,
Pero la óptica full frame, ojo, porque a 5.6 queda peor que a 2.8. O sea, pierde rendimiento. Esto, a ver, o sea, ¿esto cómo puede ser? Esto me dejó bastante, digamos, así sorprendido, y cuando volví a casa y revisé todas las pruebas, me quedé pensando, digo, pero ¿será que habré disparado algo mal? Porque ¿cómo puede ser que si he enfocado bien a 2.8 y queda bien, a 5.6 queda mal? Pero después de repasar mentalmente lo que hice y con todo el sumo cuidado que tuve, ya que, como decía, enfocaba en manual, con el autodisparador, cierre de espejo, autofoco desactivado, y una vez que enfocaba a 2.8, siempre a máxima apertura, ya no tocaba la óptica, o sea, solo movía velocidad de diafragma, un trípode muy firme, un guicho, o sea, imposible que hubiera cometido un error. Pero, sorprendentemente, sale como que ha perdido foco. Pensando, dando vueltas al tema, bueno, al día siguiente volví allí y volví a disparar las mismas fotos y el resultado fue exactamente el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es, digamos, el melón que abro, porque resulta que esto es un fenómeno que se llama el focus shifting, el desplazamiento de foco. Es un defecto óptico que tienen algunos objetivos en algunas de sus focales y solo en algunos de sus diafragmas, como por ejemplo le está pasando aquí al 16-35 en 28 milímetros y a 5.6, que resulta que el foco se desvía. No voy a profundizar ahora en este problema porque si no el vídeo se alargaría mucho, pero si me queréis dejar en los comentarios, si veo que hay muchos comentarios que queréis que investigue un poquito el tema, qué está pasando aquí y si se puede corregir, ya os digo que se puede medio corregir, me planteo hacer un siguiente vídeo hablando de este tema. De momento continuamos. Lo que vemos, o sea, la conclusión aquí es que a 28 milímetros gana la óptica APS-C, al menos en el centro. Vamos a ver qué pasa en la esquina. Pues en la esquina lo que tenemos es que, bueno, la óptica full frame muy bien, tanto a diafragma abierto como a 5.6, y la óptica APS-C bastante bien también, un poquito por debajo, pero también bastante bien. ¿Qué pasa? Que a esta focal, a 28 milímetros, ya podemos añadir el 24-70-2.8, porque resulta que aquí lo tenemos, concretamente aquí está, el 24-70. De hecho, me voy a ir primero al centro, aquí, y lo que podemos ver es que tenemos el 24-70 aquí, el 16-35 aquí y la óptica PSC aquí. Y lo que podemos ver es que en el centro, pues muy bien también, el 24-70. Y en la esquina, pues no tan bien. De hecho, bastante regular. La peor de todas, porque a 5.6 la óptica PSC queda mejor que el 24-70-2.8 a 5.6. Ojo, porque de nuevo la óptica PSC está superando ampliamente en este caso a la focal de 28 milímetros al 24-70-2.8. Bueno, pues aquí tenemos a 35 milímetros, amplio al 100%, y de nuevo aquí tengo el 16-35, el 24-70 y la óptica PSC. ¿Y qué tenemos aquí? Pues que en el centro el 16-35 pues muy bien, el 24-70 muy bien también y bueno, todos muy bien. O sea, realmente la calidad es bastante buena en todos y bastante equiparable. Pero si nos vamos a la esquina, pues ¿qué tenemos aquí? Pues voilà. Porque resulta que la que mejor queda de todos es la óptica APS-C, que queda espectacularmente bien, especialmente a 5.6. Pero a 2.8 queda muy bien. Y ojo, porque el 24-70 2.8, recordemos que es una óptica que cuesta 2.200 o 2.300 euros. En la esquina, no solo a 2.8, sino a 5.6, muy mal, ¿eh? El 16-35, vamos, en ese sentido le supera, pero ampliamente, ¿no? Y llega a un nivel bastante cercano a la óptica APS-C. A partir de aquí, la siguiente focal es ya 55, que solo se puede comparar con el 24-70. Tenemos el 17-55 arriba y el full frame abajo. Bueno, en este caso a 55 milímetros el full frame queda ligeramente mejor, sobre todo a 2.8, o sea, aquí es donde se nota realmente el 24-70 a 2.8, que a 2.8 realmente rinde muy bien. Y si nos vamos a la esquina, pues lo que tenemos es que, de nuevo, el 24-70, aquí abajo, ni a diafragma abierto ni diafragmando llega al nivel de la óptica APS-C. O sea, que esto lo que nos está demostrando, en resumen, es que, vistas todas las pruebas, la óptica APS-C está
igualando o superando en la mayoría de ocasiones a los dos buque insignia que tiene Canon en este momento, que recordemos que son ópticas que cuestan casi cerca de los 5.000 euros frente a los 500 que vale esta simple óptica APS-C. Y todo esto, claro, esto da mucho que pensar porque, claro, esta óptica APS-C está fabricada claramente con unos estándares de calidad inferiores a las otras dos ópticas. Pero si esta óptica, que está fabricada con estos estándares inferiores, es capaz de igualar y superar en muchos casos a estas dos, claro, la pregunta es, ¿qué pasaría si Canon fabricara una óptica para APS-C, un zoom 17-55-2.8 para APS-C con esos mismos estándares, altos estándares de calidad? Pues ya me imagino que sabes la respuesta. Pero ahora se me ocurre una pregunta incluso mejor. ¿Por qué no lo fabrican? Ahí está la clave del asunto. Y no es que yo me crea más listo que los ingenieros que tiene Canon en Japón, que seguramente los ingenieros y la gente que tienen en marketing esto mismo ya lo saben, evidentemente lo fabrican ellos, o sea que sí, lo saben clarísimamente. Si no lo fabrican es porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Pues porque los fabricantes no quieren que saques las mejores fotos posibles. Los fabricantes, como empresas, lo único que quieren, y es perfectamente legítimo, es dinero, ganar dinero. Ganar dinero contigo, vendiéndote cámaras. Pero, claro, Nikon y Canon, que juegan un poco a dos bandas, tienen un pie en el full frame y un pie en el APS-C, generan la falsa sensación de que el formato grande es el de más calidad y los demás formatos pequeños son inferiores. ¿Por qué? Porque ganan más dinero con los equipos de full frame. Porque, claro, si una óptica de full frame vale 2.000 y la otra vale 1.000, pues hombre, el margen es mucho mayor. Pero es que, bueno, en fin, esto es un tema que daría para otro vídeo, que si queréis, si me lo dejáis también en los comentarios, me planteo hacer un vídeo sobre un poco debate sobre esto, porque es un tema que tiene bastante miga, pero bueno, de momento ahí lo dejo. La conclusión que puedo sacar de estas pruebas que he hecho para este vídeo es que esta óptica APS-C, que está fabricada con estándares de calidad inferiores claramente a las mejores ópticas full frame, las iguala o las supera. Por lo tanto, se puede decir que no es cierto que por aprovechar la parte central de las ópticas, las mejores ópticas full frame, vayas a conseguir más calidad. Y eso que, ojo, porque el tema del 24-70-2.8 también habría que mirarlo, que eso si queréis en un siguiente vídeo miramos el focus shifting y qué ha pasado con el 24-70, que en la esquina, ojo, en la esquina del formato APS-C, que no es la misma que la esquina del full frame. Ya veríamos a ver cómo queda en la esquina del full frame, la calidad cae en picado. Y esto es algo que, por cierto, mi buen amigo Adolfo Duarte, que lleva la web del portal de fotografía fotochismes.com, que por cierto, si queréis estar al tanto de las noticias fotográficas, pero con una pizca de humor e ironía y una pizquita de pimienta también, de verdad que os recomiendo mucho que veáis su web. Os lo dejo el enlace aquí para que vayáis, porque realmente no hay nadie que cuente las noticias fotográficas con la salsa como la cuenta él. Y él concretamente tiene una 5D Mark III, creo recordar, con el 24-70-2.8 y ha pasado todo un calvario de problemas y pruebas precisamente constatando pues estos problemas que tiene el 24-70-2.8 en la esquina y también en el centro, en determinadas focales y en determinados diafragmas. En fin, aquí lo voy a dejar porque es un tema que, digamos, dará para, si queréis, para más vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si has visto el vídeo hasta aquí, eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú. De verdad, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, por favor. Compártelo con tus amigos y conocidos en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte y marcar la campanita si quieres recibir más contenido de este canal, puesto que estoy preparando más vídeos interesantes como este, prometido. Así que no te pierdas ninguno. Eso es todo, pero recuerda, la técnica no es el fin, es el camino a la perfección. Hasta el próximo vídeo. Adiós, adeu.
Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.